dice el Señor que nosotros debemos orar sin cesar. Dice el Señor que nosotros debemos orar en cada momento, en los momentos difíciles, en los momentos de gozo, en el momento de tristeza, en el momento de alegría. Dice que nosotros debemos alabar su santo nombre, exaltar su nombre, darle gloria a Él. No solo es cantamos, no solo saltamos, no solo podemos levantar la mano cuando estamos siendo bendecidos, sino que cuando nosotros pasamos momentos difíciles, también nosotros debemos alabarle, debemos adorarle, también nosotros debemos, ¿no es cierto?, gozarnos en su presencia. Pero muchos van a decir, es tan difícil poder estar gozoso, es tan difícil poder reír, es tan difícil poder, ¿no es cierto?, expresar una alegría cuando estamos enfrentando una situación de crisis. Primera de Tesalonicenses 5, 16 en adelante. Y esto dice el Señor: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Primera de Juan 5 dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El Evangelio San Marcos dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Jeremías decía: entonces ustedes invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé, dijo el Señor. En el libro de Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Un día estábamos sentados en casa con mi esposa, en donde teníamos una visita de un matrimonio del norte, de allá de Abrapampa, del norte de Jujuy. Un matrimonio que vino a visitarnos, que vino con sus hijos, y estábamos en casa sentados en la mesa. Créanme ustedes que llegó un momento que estábamos compartiendo acerca de la oración. Ellos se habían dirigido desde el norte de Jujuy a la provincia para registrar al niño, para que así el niño pueda tener su libreta de identidad. En un momento estábamos sentados, charlando, hablando sobre la vida diaria, pero también empezamos a hablar sobre el poder de la oración. Usted sabe que cada vez que usted habla de la palabra, usted sabe que cada vez que usted habla de Dios, usted sabe que cada vez que usted expresa la palabra Jesucristo el Señor, el enemigo empieza a sentirse molesto. ¿Sabe por qué empieza a sentirse molesto? Porque él no quiere que tú y yo hablemos de aquel que venció la muerte, de aquel que es el Rey soberano, de aquel que todo lo puede, aquel que es el omnipotente, el Dios todopoderoso. Estábamos sentados ahí, hablando sobre el poder de la oración. ¿Qué tan importante es la oración? En un momento dado estábamos charlando ahí, nosotros sentados hablando, y entonces mi hijo Lucas estaba con otros niños jugando ahí en su dormitorio con su juguete en el suelo, haciendo lo que un niño sabe hacer. De repente, Domingo vio a su hijo que estaba ahí llorando. Creíamos nosotros que la mamá lo tenía que dar la teta. Entonces le dijimos: hermana, con toda libertad, deló el pecho al nene. Y seguíamos hablando de que Dios mueve montañas, de que Dios obra a través de la oración, de que Dios escucha las oraciones, de que Dios es un Dios de poder, de autoridad. El niño empezó a llorar, más fuerte, empezó a sentirse incómodo, que cada vez que lloraba nos sentíamos un poco medio ahí incómodos, porque estábamos hablando de algo que realmente tiene poder. Pero entonces este niño empezó a llorar, lloró tan fuerte que el papá vino, tocó la puerta y dijo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este niño está llorando tan fuerte? ¿Por qué este niño se le escucha los llantos hasta adelante? ¿Qué es lo que está pasando? Mi esposa tomó el niño en sus brazos y le agarró, le empezó a golpear la espaldita para que se calme, le empezó a sobarle la espaldita para que se calme, pero el niño cada vez lloraba fuerte. Fue así tan fuerte que lloraba que me levanté y dije: vamos a llamar al médico, o llamamos a la guardia, al 911, ¿qué es lo que hacemos?
Pero entramos en un momento de desesperación. Pero hubo una palabra en mi vida que dijo, en ese momento puso una palabra en mi corazón, el Señor, que dijo paciencia. Entonces estábamos ahí y de repente yo miré a los niños, a mi hijo Lucas, vi con los otros niños que estaban jugando ahí. Entonces ordenamos en el nombre de Jesús. Fuimos, abrimos la puerta del dormitorio donde estaba Lucas jugando y le dijimos que se retire, que venga adelante y jueguen ahí con todos los niños. Sacamos a los niños adelante. Pero cuando estábamos ahí, créanme que empezamos a sentir algo tremendo. Algo iba a suceder en ese momento. Mi esposa empezó a orar por los niños, empezó a cubrir con la sangre de Cristo Jesús, que tiene poder, cubrió con la sangre de Jesucristo a los niños, sacó a los niños adelante a jugar. Y entonces en ese momento dijimos, mamá, papá, que estén orando porque algo iba a suceder. Entonces ahí agarré ese niño en mis brazos, empezamos a orar y dijimos, vamos a orar. Estábamos hablando del poder de la oración, pero había una palabra que entró en mi mente, quería ahí compenetrarme y convencer de que será cierto lo que estábamos hablando, será cierto lo que estábamos hablando. Y había algo que decía, ahora quiero ver lo que tú estás hablando. En ese momento, inmediatamente supe que esa voz que venía a mi mente, que esas palabras que venían a mi mente, esos pensamientos que venían a mi mente, no eran de Dios. Empezamos a reprender, empezamos a orar, pero ese niño empezó a ponerse frío. Ese bebé empezó a ponerse frío. Que cuando yo le miraba, el niño estaba empañado de lágrimas, estaba empañado de sudor, pero tremendamente empezó a sentir frío y el niño empezó a llorar y empezó a entrar en un momento de crisis y de repente empezó en una convulsión. En ese momento empezamos a orar, empezamos a clamar, en ese momento empezamos a decir, Padre, tú eres el autor de la vida, tú eres el autor, Señor, de todo lo que ha sucedido en mi vida. Tú me sanaste, tú me curaste. En aquellos tiempos tú sanaste a la hija de Jairo, en aquellos tiempos tú sanaste al ciego Bartimeo, en aquellos tiempos tú sanaste a aquella mujer que tenía flujo de sangre. Padre, tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Padre, obra tú ahora, porque el poder de la oración todo lo puede. Y si nosotros en esta hora estamos clamando, es porque tú eres un Dios de poder. Clamamos a un Dios que todo lo puede. Créame, iglesia, que empezamos a orar con autoridad, empezamos a declamar sanidad, empezamos a declarar vida. La palabra del Señor dice que nuestros labios está hecho, nuestra lengua desata vida y también desata muerte. Pero entonces empezamos a decir, Padre, tú eres el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tú eres, Padre amado, un Dios de milagros. Y empezamos a orar. Pero en un momento yo le sentí a este niño frío. En un momento el niño empezó después de las convulsiones, empezó a quedarse quieto ahí y no sabía qué hacer. Entonces dije, Padre, levanté el niño en alto, empezamos a orar, pero había algo que tenía que suceder en este matrimonio. Entonces le dije, hermano Domingo, su esposa, pídanse en perdón. Si algo hay entre ustedes, este es el momento para que ustedes se pidan perdón al Padre, para que ustedes se abracen. Y entonces este matrimonio empezó a llorar, empezaron a caer lágrimas, las lágrimas corrían por sus mejillas, empezaron a pedirse perdón, empezaron a arreglarse cuenta con Dios en ese momento. Yo no sé ni tampoco les pregunté qué es lo que pasaba, pero sí sé que el espíritu de perdón vino en ese momento y obró en la vida de ellos. Y empezamos a orar por este niño los cuatro, empezamos a orar, y el Dios de poder de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que está en este lugar, estaba también en ese día. Y empezamos a orar, eran más o menos como 30, 40 minutos en oración. Estamos en una guerra espiritual, hermano. No tenemos la lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad de las regiones celestes, dice su palabra. Y yo creo su palabra, porque la palabra de Dios es vida, porque Jesús es el camino, Jesús es la vida. Y yo lo creo, un Dios que murió y resucitó y venció la muerte. Y empezamos a orar 40 minutos, empezamos a orar, empezamos a declarar vida. Pero pasaron 10 minutos y no pasaba nada, pasaban 20 minutos y no pasaba nada, y el niño empeoraba. Pasaron 30 minutos y el niño empezó a ponerse frío, ponerse morado,
llamado y no pasaba nada, pero una palabra que dije: Señor, ahora obra tú, haz tu voluntad. Tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios de sanidad, tú lo puedes todo, Padre. Y con mi esposa empezamos a llorar delante de la presencia de Dios y dijimos: Padre, está en juego tu palabra. Estamos hablando del poder de la oración, estamos hablando que la oración mueve montañas. Y en esta hora, Padre, quita este cerco, quita este muro, quita este espíritu de muerte ahora. Pero en un momento vino una brisa, en un momento vino un aire fresco, una unción poderosa que yo sentí y sentimos ahí que algo iba a suceder en ese niño. Empezamos a orar, a orar, a orar. Dice el Señor: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dice el Señor: habrá algo imposible para mí. Por eso yo le digo: no hay nada imposible para Dios. 40 minutos estábamos orando fervientemente al Señor, clamando a voz de cuello. Pero ¿saben qué? El niño, de estar quieto, el niño empezó a estabilizarse. Cuando sentí la pulsación en sus manos, cuando toqué su pecho, ese niño empezó a sentir el latido de su corazón y dije: gracias, gracias, porque Dios ha hecho una obra en este día. Aleluya. Apláudale al Cristo de la gloria. Oh, santo, santo, santo. Shiva Raba Kanda Raba Soka Raba Kia. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Ese niño empezó de nuevo a estabilizarse, se tranquilizó, calmó su llanto, empezó a volver su color en sí. Yo le dije a este matrimonio: Dios va a hacer cosas grandes en ustedes. El espíritu de perdón vino esa noche en ellos, de reconciliación al Padre. Oh, ¿sabe qué, iglesia? Yo te quiero decir: atrévete a creer que esto es imposible. Para Dios todo, pero todo y absolutamente todo es posible. Si tú crees en Dios, verás la gloria del Padre en tu vida. Aleluya. Pero dice que la multitud estaba golpeando y agobiando. Y los que venían con este principal, Jairo, le decían: no molestes al maestro. Y esta voz en ese día, en esa tarde, decía que le lleve al médico, que le lleve a guardia, o que llame al 911, que le lleve, porque el niño estaba re mal. Entonces, y en mi casa tengo a mi hermana que son enfermeras, y estaba por llamar a ellos. Pero y había una voz en sí, en otras palabras, decía: no molestes al maestro, no le molestes a Dios. Escuché con atención y dije: esto no es la voz de Dios, esto no es la voz de mi Padre, esto no es la voz de un Dios poderoso. Y de repente otra voz de mi corazón que decía: paciencia, paciencia y ora. Y dije: esta es la voz de mi Rey, esta es la voz del Rey Todopoderoso, que va a actuar, y actuó en esa noche con sanidad y dio vida de nuevamente a ese niño. Aleluya. Yo quiero decirte en esta tarde, como aquellas palabras que empleó el Señor Jesucristo con la hija de Jairo, le dijo: Talita Kumi, levántate y anda. Yo quiero decirte también en esta tarde: yo no sé cómo estás tú delante de la presencia de Dios, delante del camino del Señor. Yo no sé, quizás tu talento se está muriendo, quizás el don que Dios te ha dado se está muriendo, quizás la gracia que Dios te ha dado en ti, tú crees que se está muriendo. Y yo te quiero decir ahora: vamos, iglesia, jóvenes, vamos, matrimonio, levántate. Quizás tu matrimonio está pasando momentos difíciles, pero ¿quién te habla? Yo quiero decirte que no hay nada imposible para Dios. Dios es el que restaura los matrimonios, Dios es el que restaura la vida, Dios es el que sana, Dios es un Dios de poder, de milagro, de sanidad. No hay nada, ni fuera ni en ningún otro lado podrás encontrar a este Dios
Dios que puede hacer todo. No hay nadie inigualable a este Dios. Dios es un Dios de poder. Jesucristo es el Señor. Él es el que sana, Él es el que liberta, Él es el que restaura. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Y después de esa noche, después de ese día, después que terminamos de orar, mi esposa fue con un pañuelo, limpió el rostro de ese niño. Estaba todo transpirado. Empezamos a darle gracias a Dios porque Dios hizo un milagro en ese día, en esa tarde, en mi hogar. Dios hizo un milagro. Entonces esa noche ese bebé durmió. Esa noche ese bebé durmió, pero durmió tan tranquilo que no molestó para nada. Después que pasó varios días, llamé a mi hermano y le dije: hermano Domingo, ¿cómo está? ¿Cómo está su esposa? Empezamos a saludarle, a bendecirle, a desatar palabra de vida. Y ¿saben qué? La buena noticia que el hermano me dijo: de aquel día, de aquel momento que empezamos a orar, en aquel momento cuando yo me pedí perdón de Dios y de mi esposa, de aquel momento, de aquel momento que sucedió, ese suceso que pasó en su hogar, mi hermano, hasta el día de hoy mi hijo duerme tranquilo. No tiene convulsiones. Ahora el médico le había dicho que tenía un soplo en su corazón, pero le trajimos al médico a ver por ese soplo en su corazón. Créame, iglesia, que no hay nada imposible para Dios. Pero cuando entraron a los médicos, hicieron los estudios, y la buena noticia es que no tiene ni un soplo. Ese niño nació perfecto. Ese niño está sano para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Y yo quiero decirte que ese es un Dios que todo lo puede. A Él debemos servirle, a Él debemos adorarle. Y en esta mañana, iglesia, yo te quiero decir: vamos, iglesia, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ha nacido sobre ti, y sobre ti será vista su gloria.